humor. Pero vamos con lo que estábamos comentando hace unos instantes y efectivamente mañana el Congreso de la República enviará al Ejecutivo la autógrafa de ley sobre un nuevo retiro de la CTS. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que se espera por parte del Congreso de la República? Vamos a conversarlo con Ilich López, presidente de la Comisión de Economía del Legislativo. Congresista López, bienvenido a RPP. Buenas tardes, Jorge. Gracias por la oportunidad. Un saludo a su audiencia y siempre dispuesto a la interpelación que ustedes nos puedan hacer. Muchísimas gracias. Primero, el tema de la CTS, de un nuevo retiro de la CTS, fue aprobado exonerándolo incluso de una segunda votación con el aval de 97 parlamentarios. ¿Qué respuesta esperan del Ejecutivo? Mire, acá hay un tema de fondo. Si bien es cierto, yo estoy como presidente de la Comisión de Economía de acuerdo en que la gente pueda utilizar ese dinero, pero hay un tema más de fondo. La gente va a poder retirar su dinero hasta el 2026, como dice el dictamen, y ya se va a enviar la autógrafa para que, si la presidenta observa o promulga la ley, si observara la ley, va a retornar al Congreso para ver si se puede levantar esas observaciones e insistir o allanarnos a las observaciones. En cualquiera de los casos va a salir una decisión final. O promulgar la ley, la presidenta Dina Boluarte. En ese sentido, bueno, todos los que tienen CTS van a poder disponer hasta el 2026 de esos fondos. Sin embargo, Jorge, acá hay un tema de fondo que preocupa a la presidencia. En el Perú tenemos más de 18 millones de personas que están laborando, trabajando, que tienen trabajo. De esas 18 millones de personas, solo 6 millones tienen trabajo formal. Y es que estas 6 millones de personas van a tener ese CTS, que es un seguro de pérdida de trabajo. O sea, cuando alguien deja de tener un trabajo, se libera su CTS para en 1 o 2 meses que se vuelva a enganchar, tener un fondo y no quede sin recursos para poder sostenerse. Ese es el tema de la CTS. Ahora que se ha liberado, los ciudadanos tienen que ser responsables, sobre todo los que están trabajando, para poder sortear, en el caso de que queden desempleados, poder tener ese fondo o invertirlo de una manera que puedan sostenerse y no caigan en un déficit propio, ¿no? Y precisamente por eso vienen los cuestionamientos, porque el espíritu de la CTS, y usted lo ha explicado muy bien, es que se trata de una suerte de seguro económico en caso de la pérdida de un empleo. Permitir una nueva liberación de la CTS, ¿no es una contradicción precisamente con ese punto? Yo considero que sí. Como presidente, yo voté en contra. Como le digo, yo estoy de acuerdo que las personas administren adecuadamente su dinero. Es por eso que yo voté en contra, pero para llamar la atención. Dos temas. Primero, para llamar la atención a los ciudadanos que van a recibir su CTS, pedirles que se organicen bien ante un eventual despido y puedan y no estén en apuros económicos, si es que para que quede claro, personalmente usted no está de acuerdo con un nuevo retiro, personalmente. No, yo lo planteé, es más, en la votación yo fui uno de los pocos que votó en contra. Como le digo, no porque estén en contra de que la gente administre su dinero, sino porque ese seguro es un seguro pues obligatorio que ha ayudado a mucha gente. Además, que se puede retirar el 50% del excedente, ¿no? Si uno tiene más determinado monto, lo puede retirar. Sin embargo, ¿qué es lo que queda ahora? Es recomendar a los ciudadanos a que cautelen bien ese dinero, si es que lo van a retirar, en una eventualidad de que queden sin trabajo por 1 o 2 meses, para que no tengan apuros económicos si se diera el caso. Pero el otro lado, que me preocupa mucho más que este tema, porque al fin y al cabo estos trabajadores informales son los más de 12 millones de trabajadores
que son informales en el Perú, que no tienen CTS, que no tienen seguro, que no tienen AFP ni ONP. Entonces, cuando yo llamo la atención, lo hago también a todas las bancadas y a las fuerzas políticas. Estamos planteando temas que probablemente puedan tener un aplauso efímero, ¿no? Un aplauso rápido, porque es popular este tema. Sin embargo, lo concreto en el país es que debemos aprobar leyes para formalizar el empleo, para cautelar, por ejemplo, a los que son formales, darles un manto protector y darles una estrellita, un cheque por haber decidido ser formales. Y a los que son informales, ¿no? A las micro y pequeñas empresas, dar alternativas para que les convenga ser formales. Correcto. El 70% en el Perú, el 70% vive en la informalidad. Y eso golpea no solamente la economía, sino al propio ciudadano. Es en ese sentido que desde el Estado lo que tenemos que hacer es brindar aspectos necesarios y básicos para que se introduzca la formalidad. ¿Cómo? Hemos planteado el fortalecimiento de las cajas municipales, cajas del Estado, financieras del Estado, para que los que decidan ser formales puedan otorgársele un crédito con garantía del Estado a muy bajo interés y sea un aliciente para ser formal. Por otro lado, haciendo que, por ejemplo, que el último jueves, el último miércoles también he planteado la eliminación del impuesto a los activos fijos. ¿Qué cosa quiere decir eso? Aparte de pagar IGB, aparte de pagar impuesto a la renta, se paga por activo, o sea, por tener algún recurso en la empresa que genere renta. Entonces, eso ya ha sido declarado inconstitucional, han aprobado una norma de carácter temporal, pero ya que ya tiene 20 años, debemos liberar de impuestos a las micro y pequeñas empresas, ¿no? Perfecto. Congresista López, si hablamos de fechas, y esto para quienes estén interesados obviamente en retirar el dinero de la CTS, ¿cuánto tiempo puede pasar desde la llegada de la autógrafa de ley al Ejecutivo para poder reglamentar esta normativa y que pueda hacerse realidad la ley que ustedes están impulsando desde el Congreso? Mire, si es que, como dijo el presidente del Congreso, se envía la autógrafa el miércoles, el mismo miércoles o a más tardar el jueves, la presidenta puede estar promulgando la ley, ya sería ley, ya podrían retirar los fondos. Si observa, pero ella tiene 15 días hábiles, ¿ah? O sea, 15 días desde el miércoles. O lo puede hacer de acá a 15 días hábiles, ¿no? Claro. Unas 3 semanas. Puede promulgar o puede observar. Si observa, volverá al Congreso de la República a ver esta situación, ¿no? Entonces, ese es el tiempo que se va a tomar. En la Comisión de Economía se está viendo también el tema de las zonas económicas especiales y la puesta en este momento de la visión económica del Perú está sin duda en Chancay, en el puerto de Chancay. ¿Qué se está planteando al respecto, conociendo que el Perú tiene 4 zonas económicas especiales en este momento? Mire, lo que tiene el Perú son zonas francas, en realidad. Son zonas económicas, pero lo que se ha aprobado son las zonas económicas especiales privadas. Ajá. ¿Cuál sería la diferencia ahí? ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que ese espacio geográfico que se habilite como zona económica va a ser administrado por un privado. Básicamente esa es la diferencia. Lo que hay son zonas francas que tienen su propia regulación, que algunas no funcionan y otras funcionan con algunas características, como se da, por ejemplo, en Tacna. Ahora, ¿cuál es el fondo de este asunto? El fondo es que con esto buscamos hacer lo que todos los políticos siempre prometen hacer, que es la industrialización del Perú. Esta es una ley que debe convertirse en una política de Estado como lo es en México, Uruguay, y ser la que ayude en una generación, en 10, 15 años, a que el Perú sea un país industrializado. Nos quejamos de vender cobre a Brasil y Brasil nos vende cables. Le vendemos atún a Ecuador y Ecuador nos vende enlatados de atún.
En estas zonas económicas se van a poder ensamblar carros, como se hacen en las zonas económicas de México, la empresa Audi, Toyota, Ford, entre otras. En Costa Rica hay zonas económicas, sí, solo para terminar, zonas económicas, por ejemplo, de call center. Entonces, se habilitan estas zonas económicas para generar productividad, para generar competitividad en el Perú, y consideramos pues va a ayudar a la economía fuertemente esta ley marco que hemos aprobado. Sobre ese punto, ¿se tienen cifras de cuánto podría, por ejemplo, influir una zona económica especial en el PBI? En cuanto a porcentajes, ¿cuánto podría mejorar la recaudación de nuestro país? Sí, por supuesto que sí. Se tienen cálculos que se han planteado en el dictamen. Por cada dólar que se comercia, se va a recibir $7 respecto a temas relacionados con las zonas económicas. Esto va a ser un crecimiento aproximado, paulatino, de 2% del PBI y esto va a ir creciendo dentro de los años. No olvidemos que cada país tiene su propia realidad. En el Perú se ha planteado que haya zonas económicas especiales. Hay un artículo declarativo que busca hacer zonas económicas en todo el país. Por ejemplo, cerca del Brasil sería interesante que haya. En Satipo, yo soy de la región Junín, podría haber una zona económica donde se procese el cacao, ahora que el cacao ha subido su precio a nivel mundial, y pueda ya no exportarse cacao, sino pasta de cacao o chocolate, que es muy consumido en los Estados Unidos y Europa. Entonces, ese tipo de zonas económicas, de acuerdo a la geografía, se van a tener que implementar en todo este proceso que va a ser a mediano plazo. Perfecto. Una última consulta. La Comisión de Economía, congresista López, aprobó un dictamen que plantea reducir el porcentaje que recibe PROMPERÚ del Fondo de Promoción Turística de un 80% a un 20%. ¿Esta iniciativa cuándo va a pasar al Pleno y de qué manera se va a terminar discutiendo? Porque es un tema bastante importante. Sí, resulta que existe un fondo que lo utiliza PROMPERÚ para el tema promocional. Sin embargo, la infraestructura turística en el Perú es inadecuada. Entonces, ese fondo, lo que se ha planteado es una redistribución. Iba 20% para los lugares donde hay turismo, donde se hace turismo en el Perú, y el 80% para el tema de promoción, que lo tenía PROMPERÚ. Lo que estamos planteando ya no es al revés, sino es 50% que siga con la promoción de PROMPERÚ y el otro 50% que se descentralice en las ciudades, en las provincias y distritos donde pueda generarse turismo. No olvidemos que el turismo es una industria también que genera muchos dividendos, pero en el Perú solo llegamos a 4 millones de turistas al año, mientras, por ejemplo, que en México se está llegando a los 40 millones. Imaginemos si tenemos mejor infraestructura, nosotros podríamos generar mayores divisas y dinamizar la economía de estos sectores de transporte, hotelería, restaurantes y una serie de negocios conexos a estas actividades. Entonces, ese es el espíritu de este dictamen. Congresista López, gracias por estar con nosotros aquí en Economía para Todos. Buenas tardes. Le agradezco, Jorge, que tenga buenas tardes, y una recomendación a la población de sus ETS. Sí. Administrenlo de una manera sabia, que eso es lo mejor que pueden hacer. Buenas tardes. Buen punto. Gracias. El congresista Illich López, presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República, aquí en Economía para Todos y en RPP. Volvemos con mucho más.